¿Qué tal? Bienvenidos a Siguiendo las Huellas de Jesús de Nazaret. Hoy nos corresponde la meditación 62 y está basada en Juan 6, 1 al 15. Es la meditación del martes 14 de abril. Un pasaje muy conocido. Jesús multiplica panes y peces, pero aquí hay algo más de lo que solemos leer y conocemos de manera ya tradicional. Yo soy Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes en la meditación de este martes. Todos sean muy bienvenidos. Tengo la sensación de que una vez que pasa la gran celebración de la resurrección, nos olvidamos de seguir la trayectoria de Jesús hasta su ascensión y después, sin duda, hasta su segunda venida. Por eso he querido darle un poquito de tiempo aquí, incluir en la meditación de la serie algunas observaciones respecto a lo que Jesús hizo y enseñó y dijo durante los 40 días que permaneció aquí en la tierra. Así que vamos ahora a continuar con la historia que nos narra el Evangelio respecto a el viaje de Jesús, el camino con sus discípulos a Emaús. Recuerden que podemos tomar nota del texto y leerlo con calma. Es el mismo de la última vez que hablamos de ese tema. Lucas 22, 44 al 46. Creo que en la meditación previa nos quedamos en el 43, pero hoy continuamos hasta el verso 46. Aquí hay algo muy importante porque hablando con sus discípulos, Jesús les enseña algo clave en toda la revelación bíblica. La muerte y la resurrección de Jesús no fueron un accidente, no fueron un giro inesperado, no fue producto de la concertación entre romanos y judíos, sino fue el cumplimiento exacto de lo que Dios ya había anunciado en toda la Escritura. Jesús les explica a sus discípulos que tanto la ley como los profetas y los salmos hablaban acerca de él. Recuerden que les he dicho que hablar de Jesús, como en nuestra serie, siguiendo las pisadas las huellas de Jesús de Nazaret, no se limita a lo que enseñan los evangelios. Hay muchísima enseñanza en el Antiguo Testamento respecto al Mesías que habrá de venir, y hay también mucha enseñanza en las cartas de los apóstoles, incluyendo el Apocalipsis, respecto a Jesús, su naturaleza, su tarea, su misión. Nosotros nos hemos concentrado en los evangelios, pero justamente en este texto Jesús explica que tanto ley como profetas como salmos ya hablaban de él y que en esa profecía ya se consideraba la cuota de sufrimiento que habría de vivir el Mesías y también ya se advertía acerca de su resurrección el tercer día con el objetivo de traer perdón y nueva vida. Esto quiere decir que, como leemos en el texto bíblico de Lucas, el Señor les abrió el entendimiento. Jesús les muestra que la Biblia es una historia unificada, es una sola historia que apunta a la obra redentora del Maestro y que ahora ellos les toca sumarse a esta tarea como proclamadores, anunciando ese mensaje con claridad y también con un corazón transformado, de la angustia de la pérdida a la proclamación de la esperanza. ¿Qué les parece? No podemos pasar por alto esto que Jesús les enseña a sus discípulos cuando están justamente camino a Emaús. Pero vamos a otro gran texto bíblico, Juan 6, 1 al 15. Espero que disfrutes mucho la lectura de la palabra.
Leámoslo, dice así. También busca en tu Biblia, si la tienes físicamente, Juan 6, 1 al 15. Yo uso generalmente la nueva traducción viviente. Es una versión una versión diseñada para que tenga una fácil lectura y mayor comprensión, pero hay otras grandes versiones que puedes usar para ir también leyendo ese texto bíblico. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a la colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Parece que estamos en un momento de cambio, una gira intensa, larga, de sanidad de enfermos, una multitud que se ha concentrado alrededor de él y ahora sube a una colina y ahí se sienta con sus discípulos. Juan agrega lo que leeré enseguida. Verso 4. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida, Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000. Luego, Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez se quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¡Qué historia más interesante! Primero que salta a la vista es la gran diferencia que hay en la actitud de Jesús. ¿A qué me refiero? Los seres humanos buscan el poder. Jesús rehúye el poder. Los seres humanos buscan que sean sanados y comer. Jesús sana y da de comer hasta que sobreabunda. Nosotros leyendo el texto estamos siguiendo sus huellas y podemos imaginar la escena y sentarnos con él en la colina para ver a esa enorme multitud que lo ha seguido y que en un poco tiempo seguramente sufrirá de hambre. Recuerden que Juan suele utilizar un término muy propio de él, que es la palabra señal. Usa más la palabra señal que portento o que milagro. Porque la palabra señal en sí misma tiene un significado que no tiene portento o milagro. Tiene que ver con aquello a lo que se dirige o a lo que apunta. Una señal nunca tiene un significado en sí mismo, no se agota en sí misma, sino siempre tiene referencia a algo. Y en este caso, Juan dice que el milagro de la reproducción de panes y peces no se agota en sí mismo, no es nada más para que la gente coma, sino tiene un significado más profundo y tiene que ver con
la misión espiritual de Jesús y con la confrontación de la tarea de Jesús con las expectativas sociales y políticas que había en esta población en la Palestina del siglo I. Juan también señala que estaba muy cerca la fiesta de la Pascua. ¿Y qué significa la Pascua? La gran celebración del Éxodo, la salida de la opresión en Egipto y también el maná en el desierto. Y Juan va a utilizar como elementos, no Juan, Jesús va a utilizar como elementos de ese milagro panes de cebada. ¿Qué son los panes de cebada? Un alimento típico de los pobres en tiempo de Jesús. El pan de trigo era más caro, el pan de cebada era más barato. También Juan dice que hay como un paréntesis y que Jesús, después de caminar con la gente por los diferentes poblados y villas, él se toma un descanso y sube a la montaña, pero no se sienta para descansar. Se sienta como un símbolo también de la actitud del que enseña, de aquel que va a dar una palabra de orientación como el nuevo Moisés, que a semejanza del don de maná en el desierto, ahora va a ofrecer una provisión divina que supera de manera completa la escasez humana. Además, Juan señala que Jesús tiene un gesto, la oración de gratitud por lo que va a comer. Y tiene un cuidado, la recolección de 12 canastos que simbolizan una economía divina de la abundancia. Mi copa está rebosando, dice el salmista. El Señor siempre derrama su bendición hasta que sobreabunde. Sin embargo, todo parece indicar que el clímax, y recuerden que todo relato, narración apunta hacia algún clímax. El clímax del texto reside en el conflicto que aparece en el verso 15 entre la expectativa de la multitud y lo que Jesús realmente quiere y vino a hacer. La multitud, como es propio de este tiempo, de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a su formación religiosa, de acuerdo a sus expectativas, espera un Mesías de carácter nacionalista. Y cuando esta multitud ve lo que Jesús puede hacer para multiplicar los panes de cebada y el pescado, simplemente están observando a un gran líder que tendría la capacidad de sostener materialmente, mediante actos como este milagrosos, una revolución, una revuelta, una rebelión en contra de Roma. Dice que querían ponerlo como rey a fuerza. Por eso Jesús rehúye esta actitud de la multitud y se retira en soledad hacia las colinas. Aquí hay un rechazo explícito de que Jesús sea visto como el rey que multiplica el pan, o simplemente un caudillo terrenal, o como por ahí escuché la expresión en algún momento, ser como un milagrero, quien simplemente anda haciendo milagros sin ton ni son. Lo que Jesús hace es establecer con claridad cuál es su tipo de reinado. Él, si bien atiende, responde a necesidades materiales, humanas, sentidas, como el hambre, no tiene como objetivo fundamental alimentar todos los días al que tiene hambre, sino dejarnos una señal acerca de su tarea y de su misión. Él no permite que el poder coercitivo domine su actitud. Él atiende una realidad espiritual que la multitud aún no logra comprender. Porque, hermanos queridos, esto es una realidad. Ustedes y yo nos encontramos con Jesús en el nivel de nuestra posibilidad de comprensión. A veces uno nos explica por qué la revelación va de menos a más, es progresiva. Y uno esperaría
que la revelación estuviese completa desde Génesis, igualmente completa hasta Apocalipsis, pero no. No siempre el ser humano está en condición de comprender, entender la revelación, y esto tiene que ir de menos a más. Y así le pasó a sus discípulos. Jesús lo están conociendo. Primero aquel que transforma el agua en vino, después el que habla con Nicodemo, aquel que es reconocido por el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después aquel que se acerca al templo y sana a un enfermo por muchos años inválido, a una mujer con hemorragia, y después llegan a la gran escena que vimos anteriormente donde Jesús tiene poder para controlar los elementos naturales. Y los discípulos cada vez más van abriendo sus ojos como ojos de plato, preguntándose, ¿y este quién es? Porque así es como Jesús obra en nuestra vida. También si tú y yo estamos atentos a cómo Dios va obrando y hablando en nuestras vidas, vamos descubriendo cada vez más, con más claridad, quién es Jesús en nuestra propia experiencia personal. A veces no lo podemos comprender porque nos gana nuestra forma de pensar, nuestra formación, incluso religiosa, y porque nos gana nuestra necesidad. Y eso encubre nuestros ojos y no podemos ver más allá del hambre de nuestro estómago. Esa historia está llena de cosas como bromas, como cosas, digamos, que son incluso irónicas. ¿No les parece una broma que el pan de los pobres, el pan de cebada, alcance para saciar a esa multitud de más de 5,000 personas? ¿No les parece ingenuo que teniendo a Jesús con nosotros, como en esta historia, nos pensemos que sirve de algo el itacate que andamos cargando para satisfacer tanta necesidad? Pero hay algo muy bello, muy profundo en esta historia. Así es nuestro Rey y así es el reino que Él ha venido a instaurar. En este reino, los pobres son transformados de manos y estómagos que necesitan en fuente de recursos potenciados por el poder de Jesús. Y digo potenciados porque no es que esos peces y panes cayeran del cielo como fue el maná. Aquí hay alguien que los trae y los ofrece o por lo menos los deja disponibles para que puedan ser bendecidos. Nunca, nunca, piénsalo bien, nunca es poco lo que tenemos en las manos cuando Jesús lo bendice y lo empieza a repartir. A veces pensamos que tenemos tan poquito que ofrecer, tenemos tan pocos talentos, recursos, capacidades, experiencia, poder, espiritualidad, que sentimos que otros sí pueden servir y nosotros estamos simplemente como espectadores, viendo desde la barrera la corrida del toro. ¿Qué nos deja hoy? Primero, déjenme ayudarles en una explicación muy práctica. Ya hemos dado aquí el significado más profundo del texto, que es una señal. Recuerden, no nos quedamos en el milagro, no tratamos de entender a dónde apunta. Y apuntan a la naturaleza mesiánica del reino y de Jesús, que no es un reino como el que ellos esperan de carácter político y social. Pero bueno, vayamos a lo personal. Primera enseñanza para ti hoy. Es algo que yo suelo enfatizar mucho. ¿Qué cambio ha hecho Dios en tu vida? Te ha enseñado que la vida más que recibir es dar. La gente tiene hambre y quiere comer. La gente está enferma y quiere ser sanada. La gente, tú y yo, solemos poner nuestra necesidad en el centro de la vida y en el centro de nuestra relación con Jesús. Pero este jovencito, este muchachito, de que ni siquiera conocemos su nombre, simplemente es parte de la historia porque puso su poquito, la comida de los pobres. Tú puedes dar al Señor un poquito y Él va a multiplicar.
Segundo, pero no basta tener un poquito, hay que bendecirlo. Por eso hay que orar para que el Señor multiplique nuestro poco, como iglesia local aquí en Cancún, como iglesias locales a lo largo y lo ancho del mundo. A veces somos poquitos, pequeños, sin muchos recursos, sin muchas capacidades. Gracias a Dios, hay enormes iglesias y congregaciones que tienen un corazón muy generoso y Dios los bendice muy ricamente. Pero si pensamos como pequeñas células repartidas a lo largo de todo el cuerpo del mundo, no es lo mismo tener una célula gigante en un lugar y desde ahí bendecir su entorno, a tener miles de pequeñas células que están colocadas en un lugar para bendecir. Hay que presentar nuestro poco y pedirle que el Señor lo bendiga. Tercero, primero hay que dar. Segundo, hay que ofrecerlo como ofrenda para que sea bendecido. Y tercero, hay que repartir. Conocí a un jefe mío, alguien me lo presentó y con el tiempo se convirtió en mi jefe. Hicimos una investigación muy interesante, auspiciados por el Banco Nacional de México hace ya mucho tiempo. Pero lo traigo a colación porque alguna vez conversando con él respecto a lo que costaba esa investigación, lo que el banco pagaba respecto a la investigación, él me decía, yo nunca me voy con el principio de que hago algo porque me lo paguen. Se conocía un compañero, me decía justamente él, en un banco muy importante, que me decía, mira, yo no voy a hacer nada más de aquello que me pagan. Lo que no me pagan, yo me lo guardo y no lo voy a dárselo a nadie. Y se murió con mucho rencor por lo que no le pagaban y no se lo compartió a nadie. Y él me decía, yo pienso justamente a la inversa. Lo que yo tengo, a lo mejor no lo cubre el contrato, pero me gusta compartir lo que tengo. Tercero, mi hermano querido, nadie es tan pobre que no tenga algo que dar. Y tú tienes mucho que dar, pero tienes que creértelo. Tienes que ver tus peces y tus panes y pedirle que el Señor lo bendiga y empezar a repartir. Porque si no repartes, el agua, el pan no volverá con las aguas, como dicen los proverbios. Echa tu pan sobre las aguas y regresará. Y puedo decir, con base en esta historia, que regresará multiplicado. Aquí, en tu congregación local, donde Dios te ha colocado, donde Dios te ha puesto, hay mucho que puedes aportar. Solo tienes tú que creerlo. Y a veces pensamos que es tan poquito que no es significativo. Pero recuerden que la preciosa playa de Cancún se forma con millones de piececitas de arena y cada una tiene su propósito y tiene su lugar. Y en nuestra congregación, en nuestra familia espiritual, cada uno tiene un lugar que cumplir, un papel que jugar, un rol en el cual contribuir y un pececito o un pan que puede compartir. Empecemos a repartir. Hay que dar, hay que bendecir, hay que repartir. Pero déjame decirles algo más y con eso termino hoy. Hay que recoger. Jesús dijo que no se desperdicie. Y cuando terminaron de comer, esa multitud levantaron 12 cestas. Claro, hay un significado con las 12 tribus de Israel y el significado de la abundancia de Dios a través de este gran milagro. Pero nuestra aplicación hoy, más en el corte personal, es aprende a recoger. De lo mucho que tú puedes repartir, nada se debe desperdiciar. Aprendamos a tener esa mayordomía de guardar para multiplicar lo que ya el Señor nos ha dado como una bendición. Bueno, hoy sabiendo que iba a ser un poco más larga la meditación, no puse el texto del Antiguo Testamento, pero sí incluyo
la frase memorable de un gran teólogo, Raymond E. Brown, que escribiendo sobre este evangelio dijo: la multitud estaba dispuesta a aceptar a Jesús como el profeta rey siempre y cuando él satisfaciera sus necesidades materiales. Pero Jesús se retira porque no puede ser el Mesías de quienes solo buscan pan para el estómago. Espero que tengan un martes muy bendecido y si me permites tu atención, tu acompañamiento, por aquí seguiremos mañana miércoles ya 15 de abril, mediado del mes. Yo soy Rafael Pola. Nuestra serie es Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret.